Hola, Namaste. Les saludo una vez más desde Rishikesh para continuar compartiendo el peregrinaje en la India. Este peregrinaje que emprendimos se conoce como Chotar Chardham y se realiza en el norte de la India en los lugares conocidos como Gangotri, Yamunotri, Kedarnath y Badrinath. Durante el siglo VIII, el sabio Adi Shankaracharya fue quien revitalizó y promovió la fe en el hinduismo y quien estableció estos lugares sagrados como peregrinaje. Nos encontramos con caminos cerrados. Debido a que las lluvias se extendieron más de lo habitual, encontramos en algunas áreas que hay inundaciones o incluso derrumbes en las carreteras, por lo que resultaba bastante difícil e incluso peligroso realizar el viaje. Así que tuvimos que esperar una semana acá en Rishikesh para poder empezar el viaje. Una vez que las personas locales nos informaron que era ya posible comenzar con este peregrinaje, emprendimos el viaje y nos encontramos con caminos cerrados, ya que no pudimos accesar a Gangotri y Yamunotri, por lo cual nos dirigimos al siguiente lugar, que es Kedarnath. Kedarnath se encuentra a una altitud de 3.583 metros y ahí se encuentra un templo dedicado al señor Shiva. Es impresionante, ya que para llegar tienes que caminar 16 kilómetros y si no estás en las condiciones de caminar tanto en subida, porque eres realmente retador físicamente, hay opción de subir a caballo y también hay opción de subir en palanquín, lo cual también es bastante impresionante porque 4 hombres cargan a una persona muchas veces mucho más grandes que ellos. Bueno, también hay otras personas que tienen una especie de canasta que colocan entre su cabeza y la espalda y así cargan también a una persona. El esfuerzo físico, tanto de los caballos, de las personas que normalmente suelen ser nepalíes, los que hacen este servicio, o de los peregrinos que van y caminan y entran como en una especie de meditación o de trance entre el cansancio, la concentración, subir. Y aunque claro, en el camino puedes parar a tomar una foto, a tomar un chai, a desayunar, sin embargo, suele ser muy extremo por el clima. Algunas veces llueve, hace frío, pero nosotros tuvimos la suerte de que no nos llovió, subimos súper temprano, desde las 5 de la mañana, y lo hicimos muy rápido con ayuda de nuestros hermanos los caballos, pero bajamos caminando para tener ambas experiencias. También consideramos que cuando puedes caminar no es necesario hacer uso de los caballos, quienes también por las subidas y bajadas tan complicadas se ve que hasta para ellos es un gran esfuerzo. Kedarnath está relacionado con los lugares que se narran en el Mahabharata, una literatura épica de la India. Dentro del Mahabharata se encuentra el Bhagavad Gita, donde se narra la batalla de Kurukshetra, entre otras muchas historias y pasatiempos clásicos. Hoy en día puedes encontrar el libro, puedes ver una película en resumen o incluso capítulos sobre el Mahabharata. Lo recomiendo mucho, ya que guarda muchos mensajes de sabiduría ancestral. Aquí en Kedarnath veíamos cómo hay varios sadhus, estos señores, y alguna que otra mujer, pero la mayoría hombres, que se visten de azafrán, que se ponen cenizas en su cuerpo y que están dedicando su vida a Dios. Además, en el templo puedes entrar y hacer ofrendas al señor Shiva para pedir bendiciones, para agradecer o simplemente para conectar con la espiritualidad del lugar. Después de nuestro tiempo en Kedarnath y de ver un impresionante paisaje en las montañas, una impresionante infraestructura que el gobierno de la India está invirtiendo y construyendo, de hacer algunos amigos, de tomar alguno que otro tecito. Continuamos nuestro camino y llegamos a Badrinath, el lugar que nos inspiró para poder realizar todo el peregrinaje completo del Chardham.
Este lugar es un lugar muy especial, muy mágico. Es un centro de peregrinación que atrae a cerca de 600,000 visitantes cada año entre abril y noviembre. Durante el invierno se cierra, las personas que viven ahí tienen que trasladarse a otra comunidad, ya que por la nieve y las difíciles condiciones meteorológicas, lo más seguro es salir de ese lugar. En Badrinath se estableció un templo dedicado a Vishnu y se cuentan muchos pasatiempos e historias en donde Vishnu vino a la tierra como Nara y Narayana, e incluso las personas del lugar los ubican como dos montañas que están ahí, te enseñan cuál es Nara y cuál es Narayana. Y se dice que ellos vinieron a este lugar a hacer austeridades y a meditar por el beneficio de la humanidad. Además, este territorio está conectado con Babaji, quien nos muestra un camino de meditación y de introspección para poder alcanzar lo divino dentro de nosotros. Y justamente dentro de esta manera profunda de conectar con Dios, conocimos a un Maharaj muy joven, a una persona renunciante, que nos comentó que solamente le es permitido a 12 sadhus realizar una austeridad tal de quedarse en las cuevas durante el invierno o durante el periodo en donde no hay tanta gente, ni del pueblo, ni los turistas, ni los peregrinos. Y nos comentaba que solamente el gurú es el que puede darles la bendición o el permiso para realizar tal austeridad, ya que se requiere realmente de una fuerza interior para mantenerse ahí en meditación, en conexión. Después de esto regresamos ahora a Rishikesh y continuamos nuestro viaje. Ya les seguiré contando un poco más, nos seguimos escuchando y hasta la próxima. Un abrazo, namaste.